Profundicemos en las sombras de los antiguos mitos y leyendas con una fascinante exploración de las aterradoras criaturas de la Biblia. En un emocionante vídeo, viajarás a través de las páginas de las Escrituras, revelando seres monstruosos que una vez vagaron por la tierra. Desde el temible Leviatán, que acecha en las profundidades, hasta los ardientes serafines, guardianes del trono de Dios, prepárate para dejarte encantar por historias de bestias divinas y entidades sobrenaturales. Profundizamos en la historia de estas enigmáticas criaturas, invitándote a presenciar las maravillas impresionantes y escalofriantes de la historia bíblica como nunca antes. Que comience el encantamiento. Empecemos por los querubines. En la cultura popular, a menudo se los retrata como hermosos seres angelicales, pero en la Biblia su descripción es mucho más aterradora. Los querubines se presentan como criaturas imponentes, con múltiples rostros, alas y ojos. La palabra querubines proviene del hebreo querubim, que significa el que ora o el que intercede. Estos seres sobrenaturales son poderosos guardianes del trono de Dios y ejecutores de sus juicios. La primera mención de los querubines en la Biblia se encuentra en el libro del Génesis. Se colocan a la entrada del jardín del Edén para evitar que Adán y Eva regresen después de haber sido expulsados. En Génesis 3 y 24 se lee: echó fuera al hombre y puso querubines al oriente del jardín del Edén, con una espada de fuego que giraba en todas direcciones, para guardar el camino al árbol de la vida. Este pasaje establece el papel de los querubines como feroces y poderosos protectores de la santidad divina. En el libro del Éxodo, se menciona a los querubines en la construcción del Arca de la Alianza. En Éxodo 25, 18-20, Dios le ordena a Moisés que haga 2 querubines de oro y los coloque sobre la tapa del arca. Harás 2 querubines de oro batido, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo, y el otro querubín al otro. Harás los querubines en los 2 extremos de una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines extenderán sus alas arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas y los rostros. De los querubines estarán hacia el propiciatorio. Es significativa la imagen de los querubines sobre el Arca de la Alianza, que simboliza la presencia de Dios entre su pueblo. Están colocados encima del arca, uno frente al otro, con las alas extendidas, creando una estructura parecida a un trono, que representa el trono de Dios en el cielo. El Arca de la Alianza era un objeto sagrado que contenía las tablas de los 10 mandamientos y era considerado el hogar de Dios en la tierra. Los querubines sirvieron como recordatorio de la santidad y el poder de Dios, y su presencia en el arca significaba que Dios estaba presente entre su pueblo. En el libro de Ezequiel, los querubines se describen con gran detalle en una visión que el profeta tiene del trono de Dios. En Ezequiel 1, 5-14, se lee: y de en medio de él apareció la figura de 4 seres vivientes. Este era su aspecto, tenían semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras, y cada uno tenía 4 alas. Sus piernas eran rectas, y las plantas de sus pies como las de un becerro, y brillaban como bronce bruñido. Debajo de sus alas, en los 4 lados, tenían manos de hombres, y los 4 tenían. Los rostros y las alas se tocaban entre sí, no se volvían al moverse. En cuanto a la semejanza de sus rostros, cada uno de los 4 tenía rostro de hombre, un león al lado derecho, un buey al lado izquierdo y un águila. Así lucían sus rostros. Sus alas estaban extendidas hacia arriba, cada uno tenía 2 alas que se tocaban y 2 que cubrían sus cuerpos. Esta visión de Ezequiel es rica en simbolismo y resalta la majestuosidad y el misterio de estas criaturas celestiales. Estas descripciones bíblicas de los querubines muestran que, aunque puedan parecer figuras serenas en las obras de arte y en la imaginación popular, en realidad son seres complejos y aterradores, que reflejan la grandeza y el misterio de lo divino. Las Escrituras nos invitan a ver más allá de las apariencias y comprender el profundo simbolismo de estas entidades, que continúan fascinando e inspirando a las personas a lo largo de los siglos. La descripción de los querubines en la visión de Ezequiel es a la vez inspiradora y aterradora. Con rostros de hombre, león, buey y águila, simbolizan diferentes aspectos de la creación en el orden divino. Sus alas, extendidas y cubriendo sus cuerpos, forman una barrera protectora alrededor del trono de Dios. Estos seres son descritos como criaturas vivientes,
capaces de moverse en cualquier dirección sin tener que darse la vuelta, simbolizando su disposición a ejecutar órdenes divinas en cualquier momento. En el libro del Apocalipsis, los querubines aparecen nuevamente en relación con el trono de Dios. En Apocalipsis 4, 6-8, Juan relata su visión del salón del trono celestial. Delante del trono había como un mar de vidrio, como de cristal. En medio del trono y alrededor de él había 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era como un león, el segundo era como un becerro, el tercero tenía cara de hombre, y el cuarto era como un águila volando y estaba lleno de ojos alrededor y por dentro. No descansaban ni de día ni de noche, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estos querubines con 6 alas y ojos alrededor simbolizan la visión omnisciente y el conocimiento ilimitado. Están constantemente en la presencia de Dios, alabándolo sin cesar, resaltando la santidad y majestad divina. La repetición de la palabra santo subraya la pureza y la grandeza de Dios, y los querubines sirven como recordatorios del poder trascendente y la gloria divina. El aspecto aterrador de los querubines en la Biblia proviene de su papel como guardianes de la santidad de Dios y ejecutores de sus juicios. En Génesis, los querubines son colocados a la entrada del jardín del Edén con una espada de fuego para impedir el regreso de Adán y Eva después del pecado. Esta imagen de los querubines blandiendo una espada feroz enfatiza su papel como defensores de la pureza y la justicia divina. En el libro de Ezequiel, los querubines se describen con múltiples rostros y alas, lo que simboliza su naturaleza sobrenatural y su apariencia majestuosa. Tienen ojos brillantes como fuego y alas extendidas, demostrando poder y autoridad. Estos querubines no son los gentiles seres alados que a menudo se representan en el arte y la literatura, sino criaturas formidables que sirven como agentes de la voluntad de Dios. En Apocalipsis, los querubines son descritos como criaturas vivientes con ojos y alas, que constantemente adoran y alaban a Dios en el salón del trono. Su presencia es un recordatorio continuo de la santidad y el poder de Dios. No son pasivos ni meros espectadores, sino participantes activos en el culto divino, demostrando lealtad y devoción inquebrantables. Otro ser aterrador mencionado en la Biblia es el Bihimeth, específicamente en el libro de Job. Descrito como una criatura enorme y poderosa, el Bihimeth simboliza el caos y la destrucción. Su presencia en el texto sirve para enfatizar el increíble poder de Dios y la insignificancia de la humanidad en comparación. El pasaje de Job 40, 15-24 describe: Mirad ahora el Bihimeth que hice contigo, come hierba como un buey. Mirad ahora que su fuerza está en sus lomos, y su poder en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro, los nervios de sus muslos están entrelazados. Sus huesos son como espadas contra él. Ciertamente los montes le proporcionan pasto, donde se echan debajo. El loto, al amparo de los juncos, y en el pantano los sauces del arroyo lo rodean. He aquí un río desbordado, no se apresura, está a salvo, aunque el Jordán suba a su desembocadura. Cuando esté a la vista, ¿ni le traspasarán la nariz con lazos? Esta descripción nos da varias características del Bihimeth que lo convierten en una criatura aterradora. Es fuerte, con músculos poderosos y huesos como vigas de bronce. Su capacidad para permanecer firme incluso frente a ríos embravecidos subraya su inmensa fuerza y resistencia. El Bihimeth, como los querubines, sirve para recordarnos la grandeza de Dios y la fragilidad humana frente al poder divino. Estos seres bíblicos, querubines y Bihimeth, son intensas representaciones del poder, la majestad y el misterio divinos. Evocan una mezcla de asombro y asombro, lo que demuestra la complejidad y profundidad de las narrativas bíblicas y su impacto duradero en la imaginación humana. En primer lugar, Bihimeth es descrito como una bestia gigantesca y poderosa, con fuerza concentrada en sus caderas y músculos abdominales. Su impresionante tamaño y su fuerza abrumadora lo convierten en una criatura que inspira miedo y asombro en quienes se encuentran con él. Además, la durabilidad del Bihimeth se destaca al comparar sus huesos con el bronce y sus costillas con el hierro, subrayando su invencibilidad y robustez, lo que añade una capa adicional a su naturaleza aterradora. Bihimeth también se caracteriza por su apetito voraz, alimentándose de hierba como un buey y consumiendo enormes cantidades de comida.
Esta hambre insaciable contribuye a su temible fama, ya que es capaz de devorar todo lo que encuentra a su paso sin dudarlo. Además, se le describe como una criatura que se siente como en casa en la naturaleza, tumbada bajo los árboles de loto y escondida entre juncos y pantanos. Esta imagen refuerza su condición de bestia salvaje e indómita, aumentando aún más su aura aterradora. Otro aspecto que intensifica la naturaleza aterradora del Behemoth es su capacidad para mantener la calma y la confianza ante el peligro. El pasaje bíblico menciona que no le molesta el furioso río Jordán, incluso cuando las aguas desbordan su boca, destacando su valentía e invulnerabilidad. Esta descripción refuerza su imagen de criatura formidable e inquebrantable. La presencia del Behemoth en el libro de Job sirve para enfatizar el increíble poder de Dios y la insignificancia de la humanidad en comparación con una criatura tan poderosa. La interpretación del Behemoth como una entidad aterradora ha variado con el tiempo y entre diferentes tradiciones religiosas. En el folclore judío, Behemoth a menudo se ve como un símbolo del caos y el mal, que representa las fuerzas de destrucción y agitación en el mundo. En la tradición cristiana, a veces se le asocia con Satanás u otras entidades demoníacas, lo que enfatiza aún más su naturaleza aterradora. En los tiempos modernos, algunos eruditos y teólogos interpretan al Behemoth como un símbolo de la naturaleza primordial y la naturaleza salvaje. Su representación como una bestia poderosa y temible puede verse como un recordatorio de las fuerzas salvajes e impredecibles de la naturaleza que existen en el mundo, destacando la necesidad de humildad y respeto ante tal poder. Leviatán es otra criatura aterradora mencionada en la Biblia, específicamente en el libro de Job y el libro de los Salmos. Descrito como un colosal monstruo marino, Leviatán a menudo se asocia con la destrucción, el caos y el poder brutal del mundo natural. En este ensayo, exploraremos los orígenes del Leviatán, sus características y su significado en contextos bíblicos y mitológicos. A menudo se evoca la figura del Leviatán para representar el caos primordial y las fuerzas indomables del océano. En Job 41, Leviatán se describe en detalle que resalta su poder abrumador y su naturaleza indomable. Se le representa como una criatura inmensa, cubierta de escamas impenetrables y capaz de escupir fuego y humo. Su mero despertar provoca oleadas de terror, enfatizando su dominio sobre los mares. En el Salmo 74, se menciona a Leviatán como uno de los enemigos derrotados por Dios en la creación del mundo, simbolizando la victoria divina sobre el caos y el desorden. Esta representación refuerza la idea de que Leviatán es una fuerza de destrucción que necesita ser sometida para que el orden divino pueda prevalecer. La figura de Leviatán también aparece en la mitología de otras culturas antiguas, a menudo como un dragón marino o una serpiente que representa el caos y la destrucción. Estas narrativas mitológicas refuerzan el papel del Leviatán como símbolo de las fuerzas incontrolables de la naturaleza y el peligro que representan. En las tradiciones judía y cristiana, el Leviatán a veces se asocia con el fin de los tiempos y el juicio final, simbolizando la confrontación final entre el bien y el mal. Esta asociación realza aún más su naturaleza aterradora, transformándolo en un símbolo del mal supremo que será derrotado en el Apocalipsis. En el mundo contemporáneo, Leviatán continúa fascinando e inspirando, apareciendo en diversas obras de ficción, literatura y arte. Su imagen de una criatura poderosa e indomable sigue sirviendo como recordatorio de las fuerzas impredecibles y a menudo incontrolables que existen en el mundo, destacando la importancia de reconocer y respetar el poder de la naturaleza y la divinidad. Estas representaciones bíblicas de criaturas como Behemoth y Leviatán subrayan la complejidad y profundidad de las narrativas religiosas y ofrecen información sobre el poder divino y la naturaleza humana. Evocan una mezcla de asombro y asombro, lo que demuestra la capacidad de las escrituras para capturar la imaginación y transmitir verdades espirituales eternas. El libro de los Salmos también hace referencia al Leviatán como símbolo del poder de Dios sobre las fuerzas del caos y el mal. En Salmo 74, 14, se menciona que Dios aplastó las cabezas de Leviatán, simbolizando la victoria divina sobre las fuerzas del caos. Aplastaste las cabezas de Leviatán y le diste alimento a la gente del desierto. Esta referencia subraya la autoridad suprema de Dios sobre todas las criaturas, incluidas las más temibles y caóticas, destacando su poder y soberanía sobre la creación. En definitiva, Leviatán es una figura de poder abrumador y ferocidad incontrolable,
tanto en su representación física como en su simbolismo. Su presencia en las Escrituras sirve para enfatizar la grandeza y la autoridad de Dios, al mismo tiempo que recuerda a la humanidad su propia vulnerabilidad ante las fuerzas primordiales del universo. En Salmo 74, 13-14, el escritor exalta a Dios por su conquista sobre monstruosos seres marinos, incluido Leviatán. Se dice que Dios abrió el mar con su poder y destrozó las cabezas del monstruo en las aguas. Aplastó las cabezas de Leviatán y le dio de comer a las criaturas del desierto. Este extracto refleja un tema recurrente en la Biblia, donde se presenta a Dios como el vencedor supremo sobre las fuerzas del caos y el mal. Al derrotar a Leviatán y otros monstruos marinos, Dios demuestra su poder y autoridad sobre el mundo natural y espiritual. En la mitología judía, Leviatán se asocia con el fin de los días y la batalla final entre el bien y el mal. Algunas interpretaciones sugieren que Leviatán será liberado durante el Apocalipsis para sembrar destrucción en la tierra antes de ser derrotado por Dios. Esta perspectiva escatológica se suma a su temible reputación en las tradiciones judía y cristiana. Además de su significado bíblico, Leviatán es una figura popular en el arte, la literatura y la cultura. La criatura ha aparecido en diversas formas y obras de ficción, incluidas novelas, películas y juegos. Su representación como un monstruo poderoso y aterrador ha capturado la imaginación de artistas y narradores a lo largo de la historia. Una de las representaciones más famosas del Leviatán en el arte es el cuadro El monstruo marino de Gustave Doré. En esta impresionante imagen, Leviatán aparece representado como una enorme serpiente marina con múltiples cabezas y una apariencia aterradora. La pintura captura la esencia de Leviatán como una criatura de miedo y caos primordial, que acecha en las profundidades del océano. En la cultura popular, Leviatán ha aparecido en una variedad de medios, incluidas películas, programas de televisión y videojuegos. Por ejemplo, en la película Furia de Titanes, Leviatán aparece como un gigantesco monstruo marino que amenaza al héroe Perseo y sus compañeros. En los juegos de fantasía, el Leviatán es una poderosa criatura invocadora que puede ayudar al jugador en la batalla contra seres malvados como los Nefilim. Los Nefilim son mencionados en la Biblia, específicamente en el libro del Génesis, como seres de gran fuerza y maldad. Su origen es un tema de debate entre estudiosos y teólogos. El pasaje de Génesis 6, 1-4 describe cómo los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, dando como resultado los Nefilim, quienes eran considerados héroes antiguos y hombres de renombre. Este pasaje ha generado varias interpretaciones y teorías sobre la identidad y naturaleza de los Nefilim. Algunos creen que los hijos de Dios mencionados en el pasaje se refieren a ángeles caídos o seres divinos que se rebelaron contra Dios y se unieron a mujeres humanas, dando como resultado los Nefilim. Otros argumentan que los hijos de Dios eran simplemente los descendientes justos de Set, mientras que las hijas de los hombres eran los descendientes de Caín y los Nefilim eran descendientes de estas uniones. Independientemente de sus orígenes, los Nefilim son descritos como seres temibles y formidables, conocidos por su fuerza y posiblemente por sus actos de violencia y maldad. El libro de Enoc, un antiguo texto judío, proporciona más detalles sobre los Nefilim, describiéndolos como gigantes descendientes de ángeles y mujeres humanas. Según este libro, los Nefilim eran conocidos por su gran fuerza y capacidades destructivas, y su existencia condujo a la corrupción y la violencia en la tierra. Los Nefilim también se mencionan en el libro de Números, donde se los describe como descendientes de un grupo de gigantes que habitaban la tierra de Canaán. Estos informes refuerzan la idea de que los Nefilim estaban asociados con un gran tamaño y fuerza, siendo una fuente de miedo e intimidación para quienes los encontraban. La naturaleza aterradora de los Nefilim también se refleja en otras tradiciones antiguas, como la mitología mesopotámica, donde se los describe como seres monstruosos y malévolos. Estas historias guardan sorprendentes similitudes con el relato bíblico de los Nefilim, lo que sugiere que la creencia en seres divinos que cohabitaban con los humanos y producían una descendencia temible estaba muy extendida en el mundo antiguo. Los Nefilim también están asociados con el concepto de hombres poderosos de antaño o héroes de antaño, a menudo retratados como figuras legendarias conocidas por sus grandes hazañas en varias mitologías antiguas. Representan una fuerza primordial y aterradora que encarna los aspectos más oscuros de la naturaleza humana y la lucha entre el bien y el mal.
La naturaleza aterradora de los Nefilim se enfatiza en la narrativa del diluvio en el libro del Génesis, donde su presencia en la tierra lleva a Dios a causar un diluvio catastrófico para limpiar la tierra de su maldad. Este evento se interpreta como un juicio divino contra los Nefilim y su influencia, resaltando el poder destructivo de estos temibles seres. Los Nefilim han inspirado una amplia gama de interpretaciones, especulaciones y representaciones artísticas en la cultura popular. A menudo se los retrata como criaturas monstruosas y malévolas que encarnan los miedos y ansiedades primarios de la humanidad. Su presencia es tema de innumerables obras de literatura, arte y cine, donde son representados como formidables adversarios y símbolos de la oscuridad y el caos que acechan a la humanidad. Los Rephaim son un grupo de criaturas terribles mencionadas en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento. Estos seres suelen ser descritos como gigantes o monstruosos, capaces de infundir miedo en quienes se encuentran con ellos. Se cree que son descendientes de los Nefilim, quienes a su vez eran descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas. Mencionados por primera vez en el libro del Génesis, los Rephaim son descritos como descendientes de los Nefilim, considerados gigantes que vagaban por la tierra sembrando caos y destrucción donde quiera que iban. En el libro de Deuteronomio, se los retrata como un pueblo poderoso y temible, conocido por su tamaño y fuerza, y que habitaba la tierra de Canaán, más tarde prometida por Dios a los israelitas. Los israelitas los veían como una amenaza y a menudo los retrataban como enemigos de Dios. En el libro de Josué, los refaítas son mencionados como parte de los habitantes de la tierra de Canaán, que a los israelitas se les ordenó conquistar. Sin embargo, fueron derrotados por los israelitas liderados por Josué y finalmente expulsados de la tierra. En el libro de Isaías, los Rephaim son descritos como los espíritus de los muertos que habitan el inframundo, impotentes y débiles, incapaces de causar problemas en la tierra. Estos seres suelen asociarse con la muerte y la destrucción, vistos como símbolos de las consecuencias del pecado y la desobediencia. En el libro de los Salmos se los menciona como enemigos de Dios que buscan destruir a su pueblo. El salmista clama a Dios pidiendo protección contra los refaítas y sus malvados planes, retratados como implacables en su búsqueda de destrucción. En el libro de Job, los Rephaim son descritos como criaturas sujetas al poder y la autoridad de Dios, reconociendo así la supremacía divina sobre ellos. Generalmente se los retrata como criaturas aterradoras que infunden miedo en quienes los encuentran, siendo vistos como enemigos de Dios y su pueblo, asociados con el mal y la maldad, y utilizados como símbolos de las consecuencias del pecado y la desobediencia. La primera bestia, también conocida como bestia marina, es una criatura aterradora descrita en el libro del Apocalipsis de la Biblia. Esta criatura juega un papel importante en los acontecimientos apocalípticos que se profetizan que ocurrirán en el fin del mundo. Se dice que surge del mar, simboliza el caos y la agitación, y se describe que tiene 10 cuernos y 7 cabezas con nombres blasfemos escritos en cada uno de ellos. Su cuerpo se compara con el de un leopardo, sus pies con los de un oso y su boca con la de un león. La imagen utilizada para describir la primera bestia es muy simbólica y ha sido objeto de muchas interpretaciones y debates entre teólogos y eruditos. Una de las interpretaciones más comunes es que representa un periodo histórico específico o un imperio. Algunas teorías sugieren que las 7 cabezas representan 7 imperios que han oprimido al pueblo de Dios a lo largo de la historia, incluidos Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma y un futuro imperio que surgirá al final de los tiempos. Los 10 cuernos serían 10 reyes o gobernantes que se alinearán con este último imperio. Otra interpretación es que la primera bestia representa un símbolo más general del mal y el caos que surgirá en el fin de los tiempos. Desde este punto de vista, ella no está ligada a un periodo histórico específico, sino que representa las fuerzas de las tinieblas que buscarán destruir al pueblo de Dios antes del regreso de Cristo. Las 7 cabezas simbolizan las diversas formas de maldad que se manifestarán, mientras que los 10 cuernos representan el poder y la autoridad de estas fuerzas. Independientemente de la interpretación, la primera bestia es solo una de varias criaturas y eventos aterradores descritos en el libro del Apocalipsis, todos los cuales sirven para ilustrar la batalla cósmica entre el bien y el mal que ocurrirá en el fin del mundo. Las imágenes utilizadas para describirla están inspiradas en fuentes del Antiguo Testamento, especialmente el libro de Daniel,
que también contiene visiones de bestias aterradoras que representan imperios opresivos. Además de su descripción física, también se dice que la primera bestia tiene nombres blasfemos escritos en la cabeza, destacando su oposición a Dios y su pueblo. Esto sugiere que buscará engañar y alejar a la humanidad de la verdadera fe. Su capacidad para realizar señales y prodigios y engañar a los habitantes de la tierra enfatiza aún más su papel como una fuerza malévola que buscará socavar la obra de Dios en los últimos tiempos. El libro de Apocalipsis describe una segunda bestia, conocida como el falso profeta, que trabajará junto con la primera bestia para engañar a la gente de la tierra y desviarlos. Este falso profeta realiza grandes señales y prodigios para obligar a la gente a adorar a la primera bestia, consolidando así su autoridad sobre la tierra. Juntas, estas dos bestias representan las fuerzas del mal que buscarán oponerse a Dios y su pueblo en los últimos días antes del regreso de Cristo. La primera bestia es finalmente derrotada por Cristo, quien regresa en gloria para establecer su reino en la tierra y juzgar a vivos y muertos. La derrota de la bestia simboliza el triunfo final del bien sobre el mal y el cumplimiento del plan de Dios para la redención de la humanidad. El libro del Apocalipsis termina con la visión de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Dios morará con su pueblo en paz y armonía por toda la eternidad. En la Biblia, las serpientes a menudo se representan como criaturas aterradoras que simbolizan la tentación y el peligro del mal. Se utilizan como símbolos poderosos para transmitir importantes enseñanzas teológicas y morales. Por ejemplo, en el libro del Génesis, la serpiente tienta a Eva a comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que resulta en la caída de la humanidad. La serpiente se interpreta como un símbolo de Satanás o el diablo, representando sus intentos de desviar a la humanidad de la voluntad de Dios. En toda la Biblia, las serpientes se asocian con el mal y la destrucción, como en la plaga de serpientes enviada por Dios para castigar a los israelitas por su desobediencia en el libro del Éxodo. En el libro de Números, Dios nuevamente envía serpientes como castigo, pero ofrece un camino de salvación a través de una serpiente de bronce colocada en un asta. Estos episodios demuestran el poder de Dios para sanar y proteger a su pueblo elegido. En el libro de Isaías, las serpientes se utilizan como metáforas del mal y la maldad, advirtiendo de las consecuencias de seguir los caminos de la serpiente que conducen a la destrucción y la muerte. En el Nuevo Testamento, las serpientes siguen utilizándose como símbolos del mal y la tentación. El Evangelio de Mateo registra la advertencia de Jesús a sus discípulos de que tuvieran cuidado con los falsos profetas que se disfrazan de ovejas pero son lobos rapaces. Los exhorta a ser prudentes como serpientes e inocentes como palomas, Mateo 10 y 16, destacando la necesidad de discernimiento ante el engaño y el peligro. En el Evangelio de Juan, Jesús se compara con la serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto, sugiriendo que así como la serpiente de bronce fue levantada para sanar, él también debe ser exaltado para que todo aquel que crea en él pueda tener vida eterna. Juan 3, 14-15, enfatizando su función como fuente de sanación y salvación. En el libro del Apocalipsis, las serpientes vuelven a ser asociadas con el mal y la destrucción, especialmente a través de la figura del dragón, identificado como Satanás, que busca devorar a la mujer y a su hijo. El dragón es descrito como una serpiente antigua, el diablo y Satanás, destacando su naturaleza malévola y su papel como adversario de Dios y de la humanidad. La derrota del dragón por Miguel y sus ángeles simboliza el triunfo final del bien sobre el mal y la victoria del reino de Dios. A medida que exploramos estas aterradoras criaturas de la Biblia, desde los gigantes Nefilim hasta las serpientes asociadas con el mal, podemos darnos cuenta de que estas historias van más allá de meros mitos y encarnan verdades y misterios profundos. Nos alientan a profundizar en el rico tapiz de la tradición bíblica y continuar descubriendo las fascinantes historias que han cautivado a la humanidad a lo largo de las generaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las sombras de una antigua leyenda. Hasta el próximo vídeo. Nå alltid subscribert, daarom i gusta y kommentar.